¿Y si te dijera que las voces que escuchas son reales? No productos de tu mente, no imaginaciones, no delirios, sino entidades conscientes que se alimentan de tu miedo, de tu culpa, de tu dolor. ¿Lo aceptarías? ¿O preferirías seguir tomando una pastilla que solo la silencia por unas horas? Hay quienes han mirado a estas entidades de frente. Hay técnicas para debilitarlas, enfrentarlas y recuperar tu mente. No es fácil, pero es posible. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Y estás a punto de recordarlo. Siempre fui una persona fuerte. Desde pequeña supe que el mundo no iba a ser fácil conmigo. Recibí mucho acoso por parte de personas cercanas, incluso familiares, que me descalificaban constantemente, de todas las maneras posibles. Burlas, insultos sutiles, comparaciones crueles, silencios intencionados. Sin embargo, desarrollé una especie de coraza. Me convencí de que era lo suficientemente inteligente para entender que ellos eran unos tontos. Me repetía que no los necesitaba, que su opinión no importaba. Durante años eso me funcionó. En la adolescencia me convertí en una estudiante brillante, competitiva, con buenas notas y sueños grandes. Pero lo que no supe ver fue que esas heridas no desaparecen solo porque las ignores. Se acumulan. Se ocultan en los rincones más oscuros. Y un día revientan. Ese día fue mi cumpleaños. Mi madre había organizado una pequeña cena en casa con la familia y algunos amigos cercanos. Yo no quería celebrarlo, pero me insistieron tanto que terminé accediendo. Recuerdo que al principio todo parecía ir bien, aunque yo me sentía un poco tensa, fuera de lugar, como si mi presencia estorbara en mi propia celebración. Y entonces, durante la cena, alguien, un primo mayor que siempre se burlaba de mí, dijo en voz alta, mientras todos reían por algo que no escuché. Bueno, pero tampoco es como que ella sea tan lista. Solo memoriza cosas. Inteligencia real, no sé si tenga. La frase no fue tan grave por sí sola. Pero el silencio incómodo después, las risas forzadas, las miradas de mis tíos bajando la vista, el gesto de mi madre como pidiendo que no respondiera, todo eso me atravesó como una lanza. No era la primera vez que me descalificaban, pero sí fue la primera vez que me dolió de verdad. Sentí que no tenía aliados. Que nadie pensaba defenderme. Que en el fondo todos estaban de acuerdo. Que yo era una molestia. Una impostora. Una niña insuficiente que fingía ser fuerte. En ese momento, al contemplar esa posibilidad, mi mente se quebró. Me fui al baño y lloré en silencio. Pero no eran lágrimas normales. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto. Como si la voz que durante años me había dicho, no los necesitas, hubiera muerto. Volví a la mesa con la cara lavada. Nadie notó nada. Pero ya no era la misma. Sentí que mi mente ya no me pertenecía. Como si se hubiera soltado de mi control. Como si a mi mente no la mandaba yo. Al principio creí que era solo tristeza. Luego ansiedad. Pero después comenzaron los pensamientos. Pensamientos que no eran míos. Estaba en el colegio cuando lo sentí por primera vez claramente. Tenía 15 años. Había respondido bien una prueba, pero al salir del aula, una voz en mi mente me dijo: no te emociones, igual vas a fallar en lo importante. No era mi pensamiento. Lo supe de inmediato. No sonaba como yo. No tenía mi tono. Era frío, distante, como una presencia extraña instalada en la parte más oscura de mi mente. Intenté ignorarlo. Siempre había ignorado a la gente hiriente, ¿por qué no iba a poder ignorar esto? Pero con el tiempo, los pensamientos se hicieron más constantes. Más crueles. Más precisos. No eran ideas vagas. Eran ataques directos, comentarios específicos sobre mis decisiones, mi apariencia, mi forma de hablar, mi cuerpo, mi vida. Una parte de mí sabía que eso no era normal. Entré a la universidad con mucho esfuerzo. Me dediqué con una disciplina feroz. No tenía tiempo para dramas. Estudiaba biología porque amaba entender cómo funcionaban las cosas, cómo se conectaba todo en los sistemas vivos. Mis compañeros me consideraban brillante. Incluso los profesores lo decían. Yo intentaba mantenerme concentrada en eso. En ser buena. En cumplir. En ser mejor. Pero las voces no se iban. Nunca se fueron. Y cuanto más me exigía, más fuerte hablaban. Era como si se alimentaran de mi tensión, de mi deseo de hacerlo bien. Como si quisieran sabotearme a propósito. Una vez, mientras estudiaba genética para un examen crucial, escuché claramente: ¿para qué te esfuerzas? Igual terminarás como una fracasada. Como tu tía, ¿te acuerdas? Me quedé paralizada. Esa voz conocía mi historia. Recordaba escenas de mi infancia que yo misma había querido olvidar. Eso fue lo que más miedo me dio.
No que hablara, sino que sabía. No podía contárselo a nadie. ¿Cómo explicas que hay pensamientos dentro de tu cabeza que no te pertenecen? ¿Cómo explicas que puedes estar frente a un pizarrón, entendiendo una ecuación, y de pronto alguien en tu mente te diga que no vales nada, que tu madre tenía razón al decir que eras un error? Intenté normalizarlo. Pensé que tal vez era mi subconsciente. Que eran recuerdos. Heridas viejas. Que todos pensaban cosas feas a veces. Pero no. Esto no era lo mismo. Estas voces eran externas. Yo lo sabía. No era un pensamiento automático. Era un ataque. Como si alguien me hablara desde otra dimensión, usando mi cabeza como altavoz. Fui a un psicólogo de la universidad. Aunque no le conté todo. Me dijo que era ansiedad severa. Que necesitaba descansar. Me dio ejercicios de respiración. No sirvieron. Fui a otro. Me mandó al psiquiatra. Me diagnosticaron con posible trastorno esquizoafectivo. Me dieron antipsicóticos. Los tomé por obligación con miedo. Al principio creí que funcionaban. Sentía menos presión mental. Las voces bajaban el volumen. Pero nunca se iban del todo. Solo se escondían. Y cuando volvían, lo hacían con más rabia. Mira lo que haces. Intenta silenciarnos. Cobarde. A veces me hacían llorar en silencio en el baño de la universidad, donde nadie pudiera verme. Pasó un año. Mi rendimiento académico bajó. Perdí una beca. Mis padres empezaron a preocuparse, pero no sabían nada. ¿Cómo se explica algo así sin que te miren como si estuvieras loca? Yo no me sentía loca. Me sentía invadida. Había algo en mí que no era mío. Algo que no estaba antes del quiebre. Algo que se instaló y no quiso irse. Entonces empecé a buscar respuestas por mi cuenta. Leí foros de salud mental. Libros de psiquiatría. Documentos médicos. Pero ninguno explicaba lo que yo sentía. Todos hablaban de alucinaciones, de desequilibrios químicos. Pero no explicaban por qué las voces eran tan coherentes, tan personalizadas, tan crueles con precisión quirúrgica. Y yo no quería explicaciones generales. Quería la verdad. Una tarde de otoño, después de una semana especialmente difícil, caminé sin rumbo por la ciudad. Llovía. Entré a una librería pequeña para refugiarme. Buscaba cualquier cosa que me distrajera. Entre los estantes, casi por accidente, un libro cayó al suelo frente a mí. Lo recogí. Anfitriones en la mente, decía el título. Autor, Jerry Marcinski. Lo abrí sin pensarlo mucho. Empecé a leer ahí mismo de pie. Y lo que encontré fue tan perturbador como revelador. Marcinski hablaba de su trabajo como psiquiatra en hospitales y cárceles. Y aseguraba, con años de experiencia y cientos de casos, que las voces que escuchan los pacientes esquizofrénicos no son alucinaciones. Son entidades parasitarias reales. Conscientes. Que se alimentan de la energía emocional del individuo. Que buscan debilitarlo, aislarlo, llevarlo a la desesperación. Me temblaron las manos. Por primera vez, alguien estaba diciendo lo que yo había sentido sin saber cómo explicarlo. Las voces no eran parte de mí. Eran invasoras. Salí de esa librería con el libro apretado contra el pecho. Esa noche no dormí. Lo leí de un tirón, subrayando frases, marcando párrafos. Lloré varias veces. De rabia, de alivio, de vértigo. No era solo yo. Había otros. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo. Una pista. Una dirección. Una verdad que no estaba en las pastillas ni en los diagnósticos. No era una enfermedad. Era una guerra espiritual. Y yo no pensaba perderla. Las voces no se fueron después de la primera confrontación. De hecho, durante los días siguientes, se volvieron más agresivas, más insistentes. Era como si supieran que algo estaba cambiando en mí. Como si sintieran que estaba comenzando a verlas con otros ojos. Antes me hablaban y yo obedecía. O al menos me sometía. No sabía que podía hacer otra cosa. Pero ahora respondía. Y eso las ponía nerviosas. El libro de Jerry Marcinski fue, sin exagerar, una tabla de salvación. Lo llevaba a todas partes, con post-its de colores en las páginas clave, subrayados y notas en los márgenes. Me había convertido en una estudiante del enemigo. Una guerrera con un manual de guerra en las manos. En los siguientes capítulos, Jerry hablaba de cómo durante sus años como psiquiatra en prisiones y hospitales mentales, había empezado a notar patrones que los demás ignoraban o no se atrevían a cuestionar. Los pacientes decían lo mismo, una y otra vez. Las voces no quieren que lea la Biblia. Las voces no me dejan dormir.
Las voces me hacen sentir odio, tristeza, asco de mí mismo. Las voces no soportan que me sienta feliz. Era exactamente lo que me pasaba a mí. Y Jerry no los trató como locos. Los escuchó una y otra vez durante más de 30 años. ¿Qué descubrió? Que las voces no eran alucinaciones creadas por un cerebro defectuoso, sino entidades reales. Inteligencias invisibles que operan en un plano energético, que se alimentan de nuestra energía emocional negativa, especialmente el miedo, la desesperanza, la culpa y el odio. Decía que estas entidades son como parásitos psíquicos. Y lo más inquietante era esto, tienen personalidad. Son manipuladoras. Mienten. Se hacen pasar por nosotros. Cambian de táctica si no logran su objetivo. Y lo supe. Lo sentí en el pecho como un golpe, eso era exactamente lo que me ocurría. Durante años, las voces habían usado mis propias inseguridades como arma. Usaban la voz de mi madre cuando me decía que no servía para nada. Usaban frases de profesores, de ex amigos, de mí misma. Las reciclaban, las mezclaban, les daban filo. Y yo caía una y otra vez, sin saber que estaba siendo atacada. Ahora podía ver la estrategia. Marcinski proponía una técnica central, casi espiritual. 1. Reconocer que las voces no son uno. Nombrarlas. Denunciarlas. 2. Responder con verdad. Con frases de alta vibración. Con fuerza emocional. 3. Elevar la energía. Buscar emociones que las debiliten, gratitud, amor, belleza. 4. Persistir. No negociar. No ceder. Ellas se debilitan con resistencia prolongada. Comencé a practicarlo como un ritual. Al principio me sentía ridícula. Me hablaba a mí misma sola en la pieza. Me escribía frases como: esta mente es mía. Tú no eres bienvenida aquí. Tu poder es ilusorio. No soy tu alimento. Las repetía en voz alta aunque tuviera miedo. Aunque temblara. Y funcionaba. No de inmediato. No mágicamente. Pero funcionaba. Las voces empezaban a responder con más enojo, como si se sintieran amenazadas. Como si dijeran: ¿desde cuándo te atreves a resistirnos? Pero entre esos ataques, empecé a notar espacios de silencio. Momentos de paz. Diminutos al principio, luego más largos. Me di cuenta de algo muy importante que también decía el libro: las entidades no pueden leernos la mente. No saben lo que pensamos a menos que se lo digamos. Necesitan manipularnos para que expresemos lo negativo, porque de eso se alimentan. De nuestra reacción. Eso me dio poder. Aprendí a no responder con rabia, ni con miedo, sino con calma firme. Cuando una voz me decía: eres una fracasada, yo respondía: gracias por tu opinión. Ya no la necesito. Cuando insistían: ¿para qué sigues estudiando si no vales nada? Sigo porque tengo propósito. No eres parte de él. Una noche una voz me gritó: te odio. Respondí: yo elijo no odiar. No eres bienvenida. Y sentí algo salir. Un frío. Un temblor. Pero también una liberación. En otro capítulo del libro, Jerry hablaba de cómo algunos pacientes habían empezado a ver las voces, no solo oírlas, cuando comenzaban a resistirlas. Las describían como sombras negras, figuras oscuras con ojos brillantes, formas cambiantes que se ocultaban en los rincones. Algunos las veían en sueños. Otros en visiones al borde del sueño. Yo no llegué a verlas, al menos no con los ojos. Pero sí sentía su presencia. Un peso en el ambiente. Una energía fría, densa, cuando se acercaban. Y cuando las enfrentaba, esa energía se rompía. Se disipaba. No fue un camino recto. A veces caía. Había días en los que estaba débil, agotada, emocionalmente drenada. Y las voces aprovechaban esos días. Me atacaban por todos los flancos. Pero entonces recordaba algo que Jerry decía. Ellos no soportan la verdad. No soportan el amor. No soportan que no les creas. Y volvía a levantarme. Aunque fuera de rodillas. Empecé a usar otras herramientas también, como sugería el libro. Diarios de gratitud. Escribía cada noche 10 cosas buenas del día, aunque fueran pequeñas. Silencio. 10 minutos al día sin celular, sin música. Solo respirando y recordando: esta mente es mía. Pero sobre todo cultivando el silencio interno, y esto lo hacía poniendo toda mi atención en el centro de mi cerebro, en el tercer ojo. Oraciones o afirmaciones. Yo no era religiosa, pero aprendí a hablar con lo divino, con lo que sea que representara luz. Eso también debilitaba a las voces. Una mañana, mientras caminaba hacia la facultad,
Me di cuenta de que llevaba más de 4 horas sin escuchar una voz. Me detuve en seco. El viento movía las hojas. El cielo estaba claro. Un perro cruzaba la calle. Y mi mente estaba en silencio. Lloré. No de tristeza. De reconocimiento. De vida. Jerry hablaba de eso también, la reconquista de la mente. El momento en que uno recuerda quién era antes de la invasión. La claridad que vuelve. La voz propia, limpia, sin interferencias. No digo que se acabó ahí. Las voces vuelven. Algunas con más fuerza. Otras disfrazadas. Pero ahora sé que son. Sé que no soy yo. Y eso lo cambia todo. Sé que hay más. Más por descubrir, más por comprender. El libro hablaba de otros pacientes que habían podido deshacerse completamente de las voces. Años después seguían libres. Y eso me da esperanza. Hoy, si escucho una voz que intenta menospreciarme, no me derrumbo. Me siento, respiro y digo: no me interesa tu discurso. No te necesito. Me pertenezco a mí. A veces, responden con un gruñido o un susurro. A veces se van sin decir nada. Pero yo me quedo. Entera. Firme. Siendo el observador que no se afecta. Y ahora sé esto con certeza. Mi mente es mi templo. Acecho mi mente para estar consciente. Y no ser jamás hogar de parásitos.